No se escuchó. No, doctor. No. Ok, entonces nos quedamos más atrás. ¿Esto lo vimos? No, tampoco. Ouch. ¿Vimos esto? Sí, creo que eso sí lo vimos porque nos comentó que teníamos que hacer lo de la pregunta pico y nos íbamos a casar con ella. Ok. Yo dije eso. Vale. Bueno. Ok. Pues al mal paso a darle prisa. Vienes aquí a molestar y... Ok. Problema de investigación. Finalmente, pues bueno, todo parte de la pregunta pico. ¿Cómo lo vamos a armar, desarrollar? Sobre todo porque a partir de la pregunta siempre se va a generar el resto de los elementos, ¿no? De hecho, ahorita, precisamente antes de conectarme a clase con ustedes, estaba viendo en Instagram estaba viendo algo sobre marcadores, epigenéticos, el Ozempic y cómo retarda ¿cómo se dice? El envejecimiento, ¿no? Pero mm, no estaba que se hizo un estudio en un grupo poblacional y se dieron cuenta que retardaba los efectos del envejecimiento. Y, lo encontraron en los marcadores epigenéticos. ¿No? Entonces, me quedé pensando en cómo es que ellos empezaron a implementar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, esa pregunta en particular. eh, que seguramente esa pregunta se derivó de una pregunta más grande. Entonces, eh, el grupo de pacientes donde realizaron ese estudio, porque sí es un estudio que está publicado y todo, es un estudio que se realizó en pacientes con VIH. Eso quiere decir que seguramente el estudio previo o un estudio diferente, pero más o menos, bueno, ligeramente diferente lo estaban analizando precisamente en ese sentido, a partir de una población que padecía VIH, que consumía o que necesitaba un fármaco debido a una condición o una el desarrollo de una enfermedad. Consecuencia de VIH, pues, seguramente tomaron diversos fármacos y entre ellos estaba el Ozempic. Y a alguien se le ocurrió, bueno, pues, de los resultados que estaban obteniendo, seguramente, estoy adivinando, ¿no? Seguramente alguien vio el efecto que tenía el Ozempic, fue perceptible para él que esta población tenía algún rasgo distinto al de los demás y que esto lo llevó a generar esa pregunta, ¿no? Así de, bueno, pues, el Ozempic retarda, tiene el efecto de retardar el envejecimiento. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, se derivó en un estudio que finalmente ha sido publicado. Entonces, sin embargo, ahí resulta que el uso del Ozempic no está tan, ¿cómo decirlo? No se utiliza en cualquier tipo de tratamiento. Utilizarlo como un tratamiento anti-envejecimiento también, ¿qué implicaciones tiene? Entonces, todo lo que se deriva a partir de él. Entonces, finalmente, aquí, si se dan cuenta, esta construcción que acabo de hacer no es un parte de una pregunta que ya fue contestada o que acaba de ser contestada. Sin embargo, se van derivando más preguntas. Entonces, al final, siempre que nosotros hacemos este tipo de cuestionamientos, resolvemos este tipo de preguntas, surgen nuevas preguntas. Entonces, el conocimiento siempre se va reformulando. No hay una forma, no hay hay una estructura, pero no hay el hecho de que contesto la pregunta y hasta ahí se acaba. No, siempre hay algo más. Entonces, al final, todo esto tiene que ver con la parte creativa, todo esto tiene que ver con lo que vemos alrededor. Por ejemplo, ahorita la situación clínica, la condición de su compañero, así de, bueno, ok, pues, ¿qué le pasó? ¿Por qué cayó en el área de urgencias?
alguna situación médica de base o alguna, claro, desde el contexto y la información que tengo, ¿no? ¿Qué sucedió con el paciente? ¿En qué momento pasó de ser estudiante a paciente? ¿Cuáles fueron las situaciones que lo llevaron a que fuera paciente? ¿No? Fue tratado como todos los pacientes, las observaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ahí todo al final se puede volver una pregunta, todo al final es objeto de investigación de una u otra manera, ya sea a gran escala o sea a una escala pequeña, ¿no? Pues al final es una construcción del conocimiento. Entonces, hacemos una pregunta, obtenemos una respuesta, porque finalmente esto parte de esta laguna que tenemos de conocimiento. Entonces, al final, eh, todo esto va a influir en las características propias de cada individuo, ¿no? Entonces, eh, aquí el importante, todo es contestable, todo puede ser contestado. Y muchas veces nos basamos en el método científico, ¿no? El método científico tiene una metodología, tiene una técnica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente también el método científico nos va a permitir establecer una estructura en la cual nosotros nos vamos a regir. Ahora, eh, ¿hay preguntas que podemos contestar sin necesidad de un rigor científico? Sí, sí hay preguntas que podemos contestar sin necesidad de un rigor científico, pero finalmente siempre tomamos estos elementos del método científico para hacer generar una respuesta. Sí, entonces aquí, en primer lugar, para resolver, aquí como dice el texto, si se desea resolver un problema es necesario saber de qué problema se trata. Entonces necesitamos ser muy claros en qué es lo que queremos contestar. Eh, en el área médica siempre esto va a aportar información, va a generar, les acabo de mencionar, ¿no? Por ejemplo, este tratamiento Zempic, generar nuevos cuestionamientos, cómo funciona el reel que vi. Finalmente mencionan los marcadores epigenéticos. Ok, ¿cuáles son los marcadores epigenéticos? ¿Por qué la persona que realiza este reel mencionando los Ozempic dice que no son válidos? Entonces sí me deja pensando, ok, ¿qué se necesita para darle validez a un marcador epigenético? Luego nos vamos así, me voy un poquito más a la base, ¿no? Ok, bueno. Entonces, que al final, ¿qué es la epigenética? Cómo se engloba, qué elementos estudia, cómo pueden ser contestados los objetos de estudio de la misma epigenética, ¿no? Entonces, así yo voy haciendo alguna construcción, porque finalmente siempre partimos de las variables que están jugando aquí un papel importante. Entonces, es importante establecer la definición de las mismas. Entonces, hay variables biológicas, variables estadísticas, desde el método cada uno en el cual cada uno establece un diagnóstico, también hay esta variabilidad, ¿no? Hay variabilidad en la manifestación de los padecimientos, etcétera. Entonces, todo esto lo vamos tomando, lo vamos construyendo. Entonces, aquí los el problema de investigación al final nosotros lo generamos con una pregunta, pero esta pregunta también debe ser factible de ser contestada, porque también no nos vamos a ir, por ejemplo, en estos debrayes filosóficos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es la situación de por qué vivo lo que vivo y por qué elegí lo que elegí? Que también incluso eso es contestable, ¿no? Entonces, siempre y cuando encontremos el método adecuado. Básicamente es vayan a terapia. Entonces, incluso dentro de los mismos terapeutas van a encontrar diferencias. Sí, entonces todos estos elementos para generar la pregunta, que nos permitan contestar la pregunta, van a tener en su base las variables. Sí, entonces, ¿cómo tomamos las variables que están interviniendo? ¿Qué variables vamos a considerar? ¿Qué información nos van a dar estas variables? Entonces, en ese sentido, las variables tenemos que hay de dos tipos, básicamente, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Entonces, pero antes de manejar las variables, es importante establecer cuál es la definición de cada una de las variables. ¿A qué le voy a llamar? Bueno, pues, retomando este ejemplo, ¿no? Que les acabo de decir, ¿a qué le voy a llamar antienvejecimiento? ¿A qué le voy a llamar
marcador epigenético, a qué le voy a llamar tratamiento, a qué le voy a llamar enfermedad, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, primero lo tengo que establecer muy bien a qué le voy a llamar multiresistencia, a qué le voy a llamar X, Y o Z, ¿no? Entonces, estableciendo la definición, ahora sí, puedo seguir con las variables. Ahora, el protocolo de investigación lleva estos cuatro puntos principales, ¿sí? Una fundamentación, una metodología, cómo vamos a implementarlo y sus referencias. ¿Sí? El uso del término referencia bibliográfica nunca me ha gustado porque finalmente la bibliografía se refiere a los libros, ¿no? Pero aquí nunca utilizamos, bueno, sí utilizamos libros como conocimiento de base y ya de ahí nos pasamos a los artículos. Pero en este sentido, por ejemplo, muchas veces podemos generalizarlo como referencias, ¿no? Entonces, aquí lo que debe de llevar en la fundamentación es desde el título, su marco teórico, los antecedentes, cuál es el planteamiento del problema, cuál es la pregunta de investigación, cuál es su justificación, si generamos hipótesis, podemos generarla o no. En los estudios experimentales, la hipótesis siempre debe de estar. ¿Y cuáles son los objetivos? Sí, entonces, ¿cómo voy a obtener todo esto? Todo esto parte de mi pregunta de investigación, básicamente, ¿sí? La pregunta de investigación la voy a transformar en el título. La pregunta de investigación me va a decir cuál es el marco teórico que debo de seguir y el establecimiento de los antecedentes. Aquí la pregunta de investigación, siempre que yo quiera contestar estas preguntas de investigación, voy a ir de lo general a lo particular, ¿sí? Por ejemplo, tratamientos disponibles para X enfermedad. La enfermedad de, por ahí leí, que leí Hashimoto. Ajá. Enfermedad de Hashimoto. Primero, ok, primero vamos a definir qué es la enfermedad de Hashimoto. Pues, así, primero, enfermedad de Hashimoto, características, tratamientos, sintomatología, tratamiento, diagnóstico. ¿No? Ok. Voy a irme sobre los tratamientos disponibles, ¿ok? ¿Cuáles son los tratamientos, tipos de tratamientos, este, abordaje clínico, etcétera, etcétera, hasta irme hasta el punto medular, ¿sí? Entonces, ya que tengo yo ese marco teórico, los antecedentes, ¿para qué voy a analizar para qué voy a analizar esto? ¿Para qué me va a servir? ¿Para qué va a servir el estudiar la enfermedad de Hashimoto? Luego, ¿por qué es la justificación? ¿Por qué voy a analizar la enfermedad de Hashimoto? Sí, entonces, lo que ustedes quieran. Sí, la hipótesis, se voy a utilizar pacientes, se voy a analizar tratamientos, voy a tener un grupo control, un grupo al que le voy a dar un tratamiento u otro, etcétera. Entonces, y el objetivo, ¿cuál es el objetivo general? El objetivo general también me lo da la pregunta de investigación. Entonces, desde la pregunta obtengo casi tal cual el título, el objetivo, ¿sí? El objetivo general y luego armo a partir del objetivo general los objetivos específicos, porque los objetivos específicos son los que me van a permitir contestar el objetivo general. ¿Sí? ¿Qué tipo de estudio voy a utilizar para implementar esto? ¿Un estudio experimental, un casos y controles, una corte? ¿Cuál es la población que voy a tomar en consideración? Eh, Su muestra, la muestra a partir de este grupo poblacional, ¿cuántos? ¿Cuál es lo que luego decimos, ¿no? ¿Cuál va a ser mi N? ¿Cuál es el número de población el número de muestra que necesito? ¿Por qué método voy a seleccionar la muestra? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son las unidades de medida de las variables? Porque aquí eso también es importante. No todas las variables las voy a tratar igual. Luego, ¿cómo voy a recolectar los datos? ¿Cuáles van a ser mis métodos, la fuente, la técnica? ¿Lo voy a tomar yo nada más o va a haber más? ¿Voy a tener ayuda? Eso también es importante. Si vamos a tener ayuda, todas las personas que ayudan en la recolección de datos deben de estar homogenizadas, ¿sí? En el sentido de que deben de preguntar de la misma manera, porque si no obtenemos respuestas completamente variadas. Luego, la organización y análisis de los datos,
cómo lo voy a presentar, cómo me gustaría presentar estos datos, cómo me gustaría presentar esta información, cuáles son los datos que voy a analizar, cómo los quiero presentar, gráficas, tablas, cuál es la mejor forma de presentar los resultados. Eh, Hay lineamientos éticos que debo de seguir. Yo aquí principalmente les voy a hablar sobre cuestiones bioéticas más que éticas. Las éticas son más antropocéntricas, ¿no? Entonces, la parte de ética médica y demás, pero las cuestiones bioéticas, aquí sí, en la bioética engloba, no es nada más antropocentrista, también se va hacia la parte del nicho ecológico y el entorno social, sociodemográfico, sociocultural en el cual se implementan este tipo de estudios, porque también tienen un impacto. Recursos y logística, recursos humanos, nuestro cronograma de actividades y las referencias. Entonces, al final, pues sí, tal cual lo dice aquí. Eh, Podemos decir es que es mucho trabajo. Sí es algo de trabajo, sin embargo, aquí nada más lo vamos a planear. O sea, ustedes en este sentido hagan de cuenta que nada más van a describir todos estos elementos, pero no van a presentar resultados, no van a presentar ni gráficas ni tablas, ni hacer un análisis de los resultados obtenidos, ni una conclusión. Nada más se van a quedar hasta la parte de metodología. ¿Cuál es el plan para llevar a cabo este trabajo? Sí, entonces a partir de la pregunta, nosotros hacemos esto, obtenemos la información, hacemos su análisis, establecemos la hipótesis, los objetivos. Ahora sí, consideramos el diseño, la población y las variables que vamos a tomar en cuenta para poder generar esta respuesta. Entonces, algo que con lo que empezamos, que es los elementos que ustedes deben de considerar aquí, la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es una descripción clara de lo que buscamos, de lo que queremos resolver, lo que queremos probar o el cuestionamiento, ¿sí? Entonces, hay veces en que la pregunta de investigación puede derivar de algo que yo voy leyendo, como ahorita el tren de pensamiento que les manejé, o puede derivar también de lo que estamos observando, ante lo que estamos presentes. Entonces, finalmente, una vez establecida la pregunta de investigación, podemos ir armando todo el trabajo. La pregunta nos puede generar el planteamiento del problema y la justificación. Claro que el planteamiento del problema y justificación se ve fortalecidos con los antecedentes. El título aquí, anteriormente se decía que el título no debe de tener más de 21 palabras. Entonces, aquí en este sentido, el título nos va a permitir, nos da toda la información del trabajo de investigación. Sí, les decía, es la pregunta transformada. Sí, básicamente el título nos dice qué, a quién, cuándo y dónde. Sí, entonces estos cuatro elementos son los que tomamos en consideración para ir describiendo el título. Anteriormente será muy estricto con en que en el título tenía que llevar, sí, el grupo poblacional, tenía que estar bien delimitado, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí llega a ser como un tanto más complejo, pero ya en la metodología ahí sí o sí se puede definir todos estos elementos. Eh, en ocasiones hay títulos que necesitan un subtítulo para hacerlo más concreto, pero esto no siempre no siempre sucede del mismo modo, ¿no? Ahora aquí, el marco teórico, todo lo que se ha descrito de estos elementos, lo que necesito para poder entender. El marco teórico básicamente es todo lo que necesito explicar, describir para poder centrarme en mi problema de investigación. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Primero, defino qué es tal enfermedad. Por ejemplo, con algunos, cuando quieren empezar a hacer un proyecto de investigación, luego les digo, empecemos a hacer el índice, ¿ok? Como, por ejemplo, no sé, ¿ya tienen aquí armado alguno de ustedes su pregunta de investigación? Recuerden que la siguiente semana, el viernes, van a exponerla. ¿Nadie? Todavía no. ¿Cómo que todo bien?
Todavía no. Ah, ok, bueno, yo que les iba a ayudar en eso. Pero, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Parto de la pregunta y hago así mi índice. ¿Qué necesito describir? Ah, pues necesito primero enfermedades autoinmunes. Ok, quiero estudiar el efecto de X tratamiento en personas con artritis reumatoide y lupus eritematoso. Así de, bueno, lo recomendable ahí, en primer lugar, centrarse en un grupo poblacional. Entonces, ok, bueno, lupus eritematoso. Ok, quiero comparar estos dos tratamientos. Bueno, ok, entonces empecemos. ¿Cómo podemos empezar? Bueno, pues empezamos con este lupus eritematoso. Sería primero enfermedades autoinmunes, tipos de características generales, tipos de enfermedades autoinmunes. Empezamos con lupus eritematoso, síntomas, signos, síntomas, diagnóstico, tratamientos, tratamientos disponibles, nuevos tratamientos, y lo vamos entrando, ¿sí? Entonces, en nuevos tratamientos o tratamientos disponibles, ahí introducimos ahora sí de lleno la enfermedad, perdón, lo que nosotros queremos estudiar. Ok, ya tenemos contestado esto. Pasamos a ¿para qué? Ah, bueno, el hecho de estudiar estos dos tratamientos o generar una comparación de estos dos tratamientos va a permitir que el esquema de tratamiento mejore, o comparar estos elementos nos va a permitir establecer un mejor tratamiento a los pacientes con estas características, estos elementos. Ahora, ¿por qué? Debido a las características de la enfermedad, el tratamiento disponible se encuentra bajo estas condiciones. Sin embargo, tener una alternativa va a permitir que los pacientes tengan una mejor calidad de vida. Punto. Sí, o sea, ahí tenemos el para qué y el por qué. Sí. Ahora, luego los objetivos. Ah, pues determinar o comparar los tratamientos tal y tal en pacientes con lupus eritematoso. ¿Cómo voy a hacer esa comparación? Se analizará o analizar, determinar, conocer el efecto de tal, conocer el efecto de tal, comparar, identificar efectos, identificar X, Y, Z, ¿no? Entonces, ok, bueno, ya lo vamos definiendo de esa manera. Entonces, al final el marco teórico que nos le va, nos lo que es lo que nos va a dar, nos va a generar todo este contexto. Generando este contexto, ok, hay gente que pone marco teórico o antecedentes y hay gente que pone marco teórico y antecedentes. Entonces, aquí para este caso, ok, el marco teórico es muy bueno y los antecedentes hagan de cuenta que son como ya un concentrado de específicamente de lo que se tiene respecto a la comparación de los tratamientos. Mi recomendación es que lo conjunten, sí, que sea un marco teórico con los antecedentes y nada más déjenlo como, en vez de ponerle el título de marco teórico, lo pueden dejar como antecedentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay quienes establecen esta división y lo hacen hasta cronológico. En el año de la canica, no se conocía el lupus eritematoso, se decía que era brujería. Con el paso del tiempo, se dieron cuenta que en el año tal, fulano hizo estas pruebas. En el año tal, X determinó. O sea, bueno, pues ok, eso ya es muy ancestral. Entonces, bueno, pues ¿cuáles son los tratamientos que están disponibles? Ah, pues en 1900 y tantos, en los 60, se diseñó un nuevo tratamiento. En los 80 se mejoró el tratamiento porque se dieron cuenta de los efectos secundarios. En los 90 se establecieron estos dos tratamientos y se comenzó el diseño de este otro. En el 2000 se empezó a establecer un segundo tratamiento como una alternativa para el 2010, este otro tratamiento. Sí, entonces esto ya les va a permitir ir integrando en todo el contexto, por ejemplo, de los tratamientos disponibles. Ahí pueden colocar parte de los antecedentes, ¿no? Al final, aquí importante cómo vamos a colocar las referencias. Vamos a utilizar el formato APA 7. Entonces,
Ok, ustedes ya tienen, al final de la presentación viene, viene ya como se citan muchas cosas en formato APA. El formato APA ha sufrido modificaciones, entonces yo aquí les doy como una base, pero sí es importante que chequen, hay quienes ya hicieron, nos ahorraron muchísimo y ya no tenemos que leer todo el manual de formato APA, ya viene más puntualizado. Entonces, ok, las referencias, el planteamiento del problema, les decía, que nos dice el para qué. Prácticamente es la propuesta para para qué era importante establecer la pregunta. ¿Qué beneficios, tanto locales como en caso de que yo quiera hacer la extrapolación, que bueno, la intención es esa, para hacer una extrapolación, ¿para qué va a servir? El por qué nos dice prácticamente por qué decidimos hacer esta investigación y es un poco más puntual. El para qué es como más global y el por qué ya es más puntualizado, ¿sí? Porque esto va a permitir, casi casi como, esto va a permitir que yo pase la materia. Sí, bueno, pues ok, ese es el fin. Pero, ¿por qué? ¿Por qué eligieron ese tema de investigación? ¿Por qué es importante? ¿Por qué va a ayudar al paciente? Sí, entonces, eso es lo que nos responde. La hipótesis al final prácticamente es una respuesta parcial, ¿no? Es lo que más o menos queremos como contestar, es el cómo podemos contestar desde la teoría con base en todo lo anterior, con base en todo lo que se ha publicado, con base en esa teoría, ok, pues esto lo puedo responder así. Eh, es un enunciado prácticamente, es una descripción muy breve. eh, Tiene que ver con la parte también de nuestra propia experiencia, o dado que considerando los elementos o debido a la presencia que el hacer este tipo de diseños permitirá, ya que o por lo que, dado que, sí, ese es nuestro conector. Entonces, hay que establecer, si hacemos la hipótesis, podemos tener tomamos elementos como la parte del planteamiento del problema. Tenemos una definición operacional, una explicación muy breve del problema de estudio y hacemos, les decía, una teorización. Sí, de acuerdo a lo que leí, pues bueno, el establecer estos dos tratamientos va a permitir esto, dado que este uno está enfocado en la mejora del sistema inmune sin generar daños, o uno está enfocado en los efectos secundarios o disminuye los efectos secundarios, dado que sus mecanismos de absorción son mejores, por lo que este segundo tratamiento es más idóneo, ¿no? Entonces, prácticamente lleva el planteamiento de la hipótesis es si se mejora el tratamiento, si se implementa este segundo tratamiento, entonces la mejora del paciente va a ser mayor. Claro, empezamos con este pequeño enunciado, pero aquí es importante hacer una transformación un poco más grande, ¿sí? Entonces, aquí planteamos una probabilidad, planteamos una propuesta y hay dos tipos de hipótesis. Una hipótesis que es del trabajo y la hipótesis estadística. Sí, entonces aquí también es importante que tomemos en consideración esto. La hipótesis estadística nos va a decir con números, con datos, cuál es la probabilidad de una u otra. Sí, la hipótesis teórica es prácticamente lo que yo describo. Entonces aquí muchas veces luego llega a suceder que decimos, ok, eh, ¿podemos tener hipótesis erróneas? Sí, sí, podemos tener hipótesis erróneas. Podemos estarnos enfocando en otros elementos. Sin embargo, esto no quiere decir que no van a aportar, no, al contrario, van a permitir que el hecho de establecer este tipo de hipótesis, este, tendamos a desarrollar un mejor método de respuesta. Sí. Entonces,
cuando hacemos una hipótesis teórica podemos tener ya sea una hipótesis descriptiva o una explicativa. Por ejemplo, aquí en esta parte de nutrición, ¿no? Los niños con desnutrición grave eliminan más lentamente la penicilina que los niños eutróficos. Y una hipótesis explicativa más extensa, así es, si en los niños con desnutrición grave disminuye la velocidad de filtración glomerular y la depuración de la penicilina se realiza por esta vía, la vida media de este antibiótico será mayor que en los niños eutróficos. Sí, entonces tenemos estas dos formas de describir la hipótesis teórica, de una forma descriptiva o ya de una forma explicativa. Lo idóneo es que aquí, dependiendo de el proyecto y la información que contengamos, pues entonces podemos colocar una hipótesis explicativa. Lo idóneo es colocar una hipótesis explicativa, ¿sí? Las descriptivas son, muchas veces los dejamos cuando presentamos una propuesta. Sí, entonces, pero, aun cuando coloquemos una propuesta, si queremos darle fuerza a esa propuesta, es mejor una hipótesis explicativa. Sí. Ahora, lo que le decía, ¿no? Lo de los objetivos son, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que vamos a obtener? Sí, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Eh, es importante. Aquí el uso de los verbos, conocer, determinar, evaluar, comparar. Sí, debemos también tener cuidado en el uso de los verbos. Hay una imagen, no me acuerdo si se las compartió o no, si no, creo que sí, sí, checo y les comparto la imagen en el Google Drive. Sí, ahí viene explícitamente viene ahí qué verbos son más idóneos para utilizar en cada uno de los objetivos. Tiene un nombre esta metodología, pero no me puedo acordar. Esa sí se las queda de ver. Tiene un nombre, son los objetivos de... no, se me fue. Pero bueno, hay una imagen, de hecho, que Bloom, creo que Gloom, algo así, que habla sobre el uso de los verbos de manera correcta, dependiendo, incluso hay una tabla, ya me acordé, sí, hay una imagen donde dicen, bueno, pues puedes utilizar todos estos verbos, pero hay otra imagen donde viene hasta como, pareciera como código de colores. Vienen, si vas a hacer una evaluación, estos son los verbos que puedes utilizar. Si vas a hacer una determinación, estos son los verbos. Entonces, eh, para establecer los objetivos podemos utilizar todos estos elementos. En la parte de metodología, aquí ya como ya más vamos enfocado es cómo vamos a darle respuesta a esta pregunta. ¿Qué sistema, qué método, qué técnica voy a utilizar para darle respuesta al problema? Entonces, básicamente la metodología nos va a permitir ordenar para hacer la interpretación. Lo que sí les pediría que en la metodología coloquen el plan de análisis. ¿Sí? ¿A qué me refiero con el plan de análisis? Es, ok, de lo que ustedes están viendo, analizando, eh, ¿qué pruebas estadísticas planean utilizar para responder esa pregunta? Ese es el plan de análisis. ¿Sí? Se van a desarrollar cuestionarios, los cuales están validados por el método, por la técnica tal, o validados, que están validados por la OMS, validados por la CDC, etcétera, etcétera. Este, Se recolectará la información, se determinará esto. Una vez obtenidos los resultados, se presentarán tablas o se presentarán gráficas, las cuales van a demostrar el efecto tal o se espera demostrar el efecto tal. El análisis estadístico se va a hacer por medio de la prueba de, no sé si dependiendo, aquí también la estadística juega un papel importante porque va dependiendo de el tipo de estudio que ustedes van a hacer es la prueba estadística. Sí, entonces también necesito la prueba estadística. Entonces, básicamente la metodología va a llevar esto. Diseño del estudio, la población sobre la cual van a utilizar, por ejemplo, población, hablamos, pacientes que se atienden en el hospital 20 de noviembre.
¿no? Del ISSSTE. Ok, pero pues, no vamos a analizar a toda la población, no. Entonces, a partir de los pacientes que se atienden en el hospital de 20 de noviembre, se considerarán los pacientes que tengan estas características. Ah, bueno, o se utilizarán los pacientes del servicio de tal que se atienden en el hospital el 20 de noviembre. ¿Cuál es la característica por la cual van a elegir a esos pacientes? ¿Qué variables van a considerar? Sí, entonces luego recolección de datos, todo esto, la organización y análisis de datos que finalmente ya les fui hablando. Selección, esto así, los criterios que nos van a permitir establecer la elección de los pacientes. Ahora, el tipo de estudio van a ser observacional, va a ser experimental, va a ser descriptivo, comparativo, retrospectivo. Voy a seguir a los pacientes o a partir de la enfermedad o diagnóstico o tratamiento me voy a ir hacia atrás. Quiero ver efectos secundarios. Entonces, ok, los pacientes que están empezaron con tratamiento ahorita y cómo los voy a proyectar a futuro, cuánto tiempo los voy a seguir. Va a ser longitudinal o va a ser transversal. ¿A qué me refiero con esto? ¿Va a ser a lo largo del tiempo o nada más en este momento, en este año, en este mes o durante este periodo? Nada más, ¿sí? De aquí a acá. Sí, si hablamos de periodo, el inicio y el final del periodo, pero si vamos a considerar un periodo de manera longitudinal, a partir del año tal hasta el año tal, o a partir del mes tal al mes tal. Sí, entonces consideramos esto. Entonces, dentro de los diseños de estudio, principalmente tenemos este tipo de diseños. Pueden ser transversales, pueden ser casos y controles, pueden ser corte, cuasi experimentales o experimentales. Sí. Les decía el otro grupo, de hecho, tuve una iluminación cuando les estaba explicando esta parte porque recientemente me pidieron que ayudara a diseñar una metodología para un estudio. Entonces estaba yo en la encrucijada de que, bueno, pues es que no es experimental propiamente, porque sí necesitamos pacientes, pero no vamos a utilizar al paciente en sí, no se le va a administrar nada. Entonces, observacional definitivamente no es, casos y controles tampoco, corte tampoco. Entonces, ¿cómo lo puedo considerar? Y entonces recordé en la clase y dije, ah, cosa experimental, cierto, cosa experimental. ¿Por qué? Porque se van a tomar muestras de los pacientes, pero no se va a hacer nada más con los pacientes. Solamente necesitamos sus muestras. Entonces, ok, se puede proponer un estudio cuasi experimental y entonces aquí sí o sí necesito una hipótesis, sí o sí necesito una consideración bioética. Sí, estos elementos que tienen que ver con el el consentimiento informado. Sí, entonces, ok, ¿cómo lo voy a armar? ¿Cómo lo voy a establecer? Sí, entonces, estos elementos. Entonces, ok, la población de este hospital, la población de este grupo, etcétera, voy a tomar una muestra. ¿Cuáles son las características de esta muestra? Ah, pues pacientes que se atiendan nada más, o sea, que sean del hospital, punto. Con que sean del hospital es más que suficiente o que tengan estas características. Ok, bueno, entonces, ¿qué características necesitas? Que la muestra, no podemos analizar la población en general. Ok, de esta población esta muestra. Entonces, ¿por qué es importante establecer esto a partir de la población, la muestra? Porque esto nos va a permitir tomar la decisión si podemos extrapolar los resultados o no. Sí, entonces al final esta muestra, que es el subconjunto que va a representar a toda la población, lo vamos a utilizar sobre todo en los estudios, cuando no podemos estudiar a la población completa. Muchos buscan estudiar a la población completa, pero esto es prácticamente imposible, claro, dependiendo del estudio. Sí, por ejemplo, si voy a utilizar la población, no sé, de San Juan de la Fregada, donde está el pueblo tal que está, nada más son como 1,000 habitantes. Ok, tengo el recurso para estudiar a 1,000 habitantes. Si lo tengo, pues me chuto toda la población, ¿sí? Entonces, estudio a toda la población. Pero si voy a estudiar una enfermedad, un tratamiento, un algo en un hospital, en un centro hospitalario, donde la cantidad de pacientes es variable, la cantidad de población que se atiende es de miles o millones,
Según sea el caso, entonces, ok, no, definitivamente no me va a convenir estudiar a la población. Una, no tengo el recurso, la vida no me da, el tiempo no me da. Así de sencillo. Entonces, ok, necesito una muestra. ¿Cómo hago el cálculo del tamaño de muestra? ¿Cómo determino esta muestra? Entonces, ok, hago el análisis. Hay elementos que ya nos dicen, si tienes, necesitamos poder estadístico, necesitamos como incluso si tenemos algún antecedente de estudios similares, tomamos esos elementos y ya nos dan el número de tamaño de muestra, ya no tenemos que hacer todo un cálculo, una determinación, que métele esto, que la Z, este, que la chi, no. Entonces, incluso hay una aplicación que se llama EpiInfo y entonces en EpiInfo colocas tus datos. Dices, ok, quiero un grupo, necesito un grupo poblacional o necesito un poder estadístico de con una significancia estadística de este valor. Y inmediatamente el EpiInfo te va a decir, ok, necesito que esta información eso es suficiente, necesito que rellenes estos datos. O incluso hasta la última vez que yo lo usé, creo que sí también coloqué el tipo de estudio y ya con eso hay el poder estadístico. Poder estadístico y significancia estadística que iba a utilizar y ya con eso me dio los datos. Sí, entonces hay herramientas que son muy sencillas para utilizar, que están enfocadas en esto. No utilicen la inteligencia artificial por lo que más quieran para hacer esa determinación porque hace cálculos erróneos y entonces pierden toda la significancia. Entonces, para la población, ¿qué criterios necesito? Entonces, los criterios aquí son importantes porque nos van a permitir elegir de toda la población cuáles son las características que deben de cumplir para que yo los considere mi tamaño de muestra. Sí, que sean, les decía, la parte de variables. Pueden ser hombres o mujeres, sin problema. Necesito un intervalo de edad. De preferencia mayores de 18 años. ¿Por qué? Porque mayores de 18 años ya toman sus decisiones. Disque. Pero nos ahorramos cuestiones bioéticas, porque si son menores de edad, quienes firman los consentimientos informados son los padres. Pero el pequeño detalle con el consentimiento informado, cuando involucra a menores de edad, es que el menor de edad puede decidir. Sí, entonces, si el niño dice que sí, entonces entra. Pero si el niño dice que no, así nos paremos de cabeza. Pueden intentar sobornarlo, nada más que no sea muy obvio, ¿verdad? Entonces, sí es importante aquí ese pequeño dato por ahí. Entonces, no. Si los niños, si es para menores de edad, llegan a ser más complejos. Entonces, población, por ejemplo, me interesa este efecto, pero no es en todo el grupo poblacional, es nada más entre los 20 y los 30 años. Ah, ok. Entonces, criterios de inclusión. Personas mayores de 20 años, mayor o igual a 20, menor o igual a 30 años. Sí, entonces ya lo tengo muy bien definido. Ese va a ser mi grupo poblacional. No me interesa el sexo biológico, entonces, ok, lo puedo colocar sin problema de hombres o mujeres de entre 20 y 30 años. Eh, Me interesan los que tengan el diagnóstico ya establecido. Ok. ¿Alguna restricción respecto a tiempo? No, nada más que tengan el diagnóstico. Con diagnóstico de tal. O puedo decir, no, me interesan los que recientemente se hayan diagnosticado en los últimos 3 meses. Ok, pacientes no mayores a 3 meses del diagnóstico de tal enfermedad, de tal condición, de tales elementos. Sí, entonces, ok, ya voy armando ahí estableciendo mis criterios de selección. Entonces, esos son los criterios de inclusión. Criterios de exclusión, muchas veces pueden decir, pues todos los que no cumplan con esas características. Sí y no. Sí, entonces en exclusión, ¿a quiénes no voy a incluir? Ok, pacientes que tengan más de 4 meses con el diagnóstico, sí debo de ser muy específico aquí porque hay veces en que si voy a ocupar personas que me ayuden a establecer a la selección de pacientes o si voy a hacer entrevistas, necesitan estar seguros de esto. Entonces, ok, pacientes que tengan no mayores de 4 meses, que tengan comorbilidades, que tengan así de, no, pues es que resulta que el tratamiento C, han reportado, de acuerdo a la bibliografía, reportaron que el tratamiento C ha tenido efectos adversos y yo necesito analizar los efectos del tratamiento A y B. Entonces, ok.
pacientes que tengan el diagnóstico y que estén bajo el tratamiento C. Así estén dentro de mi intervalo de edad, dentro de las características que yo necesito, pero si tienen el tratamiento C, no me sirven. Entonces, ok, no. En la parte de criterios de eliminación, muchos omiten esta parte porque muchos dicen, bueno, pues es que el criterio de exclusión ya me permite no contar con este grupo poblacional, pero los criterios de eliminación son más enfocados en la parte ya de análisis, ¿no? Por ejemplo, aplico a la población los criterios de inclusión. Resulta que de estos, cerca de 80 pacientes cumplen el criterio de inclusión, pero voy a hacer una corte. Ah, ok. Resulta que de los 80, 8 pacientes tienen problemas de seguimiento. 8 pacientes, pues uno los seguí de manera intermitente durante tanto tiempo, entonces no sé si lo considero o no. Eh, de estos 8 pacientes, unos fueron intermitentes, otros no terminaron el estudio, otros fallecieron o los elegí, pero en el momento en el que realicé la entrevista, pues simplemente no participaron más. Me dijeron que no, me dieron muestras incompletas, etcétera, etcétera. Entonces son criterios, los criterios de eliminación más enfocados a ver qué vamos a hacer con este grupo poblacional ya incluido, pero que no vamos a utilizar o no vamos a utilizar o podemos utilizarlos, pero con ciertas características. Entonces, la parte de criterios de eliminación, pues me pueden decir esto. Si el paciente no sigue, no tengo las mediciones completas, simplemente lo elimino de, ¿no? Entonces, tomo estas consideraciones. Características sociodemográficas, aquí, ¿qué voy a tomar? Sí, esto entra dentro de las variables también. Sí, son grupo étnico, escolaridad, características de la enfermedad, tratamientos previos, actuales, enfermedades, exposiciones, comorbilidades, embarazo, lactancia, consumo de tabaco, drogas o algún otro tipo de cuestiones dietéticas. Entonces, debo de considerar estos elementos. Eh, eh, hace algunos años, hace como 22, ajá, hace como tres dioses, hace como 3, 4 años. Este, creo que si me permiten decirlo. Bueno, ok, se recomienda discreción, ¿eh? Ustedes no saben nada de esto. Hace como, ajá, más o menos como 4 años, 3, 4 años. A un pequeño grupito de trabajo del cual pertenezco, de epidemiólogos, nos invitaron a participar en un proyecto de investigación sobre monkeypox. Entonces, nos dijeron que ayudáramos con el diseño. Esta era una propuesta para la Asociación Mexicana ¿de qué era? Ay, no me acuerdo, pero era la Mexit. Entonces, era un proyecto que se iba a proponer. Sí, entonces nosotros nos íbamos a integrar como en un proyecto secundario, sí, que se desarrollara así el proyecto principal, pero el proyecto principal, esta información, nosotros entrábamos en un proyecto secundario para poder obtener información, fortalecer el proyecto principal, pero aparte desarrollar un proyecto secundario. Entonces, aquí lo que yo hice, empecé a armar la tabla para recolectar datos, se la pasé a los otros dos epidemiólogos doctores. Entonces, empezamos como a hacer el análisis. ¿Consideramos esto? ¿No consideramos esto? Porque finalmente, pues bueno, la parte de monkeypox, ¿a qué grupo poblacional, sobre qué grupo poblacional esperábamos más resultados, ¿no? Que es este grupo poblacional que prácticamente se clasificaba como hombres que tienen sexo con hombres. Está mal clasificado monkeypox porque dicen, es que es una infección de transmisión sexual. No necesariamente. ¿Por qué? Porque no es una manifestación solamente de la zona genital, sino que y no nada más se da por contacto sexual, es contacto directo. Entonces, vean ahí la importancia desde definir la enfermedad es importante. Entonces ya ellos tomaron en consideración estos elementos del proyecto principal y realizaron precisamente esta parte de operacionalización de las variables, ok, ¿a qué le iban a llamar enfermedad? Sí, entonces, ¿a qué le iban a llamar infección por monkeypox? Entonces, en este sentido,
estábamos pensando así de, oye, la parte de actividad laboral. No, pues, ¿dónde esperamos? Siendo realistas, pues esperamos que la población, pues, no sé, sexo servidores, sexo servidoras, trabajadores sexuales, sea el principal blanco, ¿no? Si tiene muchas características de ser tratada como una infección de transmisión sexual, pues este grupo poblacional es el más expuesto, entonces seguramente vamos a tener mucha población con esta característica. Ok, ¿cómo lo separamos del resto? ¿O cómo clasificamos? No separar, sino cómo clasificamos del resto. Entonces, estuve buscando, y aquí es importante tomar la parte de definición con base en quién. Resulta que los trabajadores sexuales, yo creo que va a suceder así como ve la situación gubernamental, no van a tardar en tener que pagar impuestos. Hay un padrón donde viene todas las actividades laborales, todas. Y viene sexo servicio. Así, viene como parte de actividades laborales. Entonces, no dudo que en algún momento el gobierno vaya a exigir su mochada, ¿no? Van a tener, yo creo que hasta van a tener RFC, capaz de que hasta empiecen a dar, facturas. Entonces, viene ahí, establecido. Entonces, aquí, con base en quién, en qué institución, en qué instituto, en qué centro, así. Se los puedo mostrar. A ver, déjenme ver. Déjenme ver si lo encuentro en primer lugar. Porque por ahí. Mm. Recientemente lo llegué a ver, creo. Y lo tenía en un Excel. No, este no es. Monkeypox epidemiología del 2024. Variable. Vamos a ver. Porque yo me acuerdo que lo primero lo armé en un Excel. Mm, no, este no es. Ok, me encontré algo que no me esperaba encontrar. No recuerdo cuando hice concentrado de información. Mm, Esto sirve ahorita para el ejemplo, pero bueno, no lo tengo ahorita a la mano. Ya se los enseñaré después. Pero sí, es importante también establecer, de acuerdo a la OCDE, de acuerdo al INEGI, de acuerdo a X, Y, Z, es importante establecer la definición de estas variables porque también van a ser parte de los criterios de selección. Entonces, aquí tenemos que considerar estos elementos. Sí, entonces, en este caso, por ejemplo, la parte de las variables, la parte de las escalas de medición también son importantes porque dependiendo del tipo de forma en que recolectemos los datos, también vamos a hacer todo ese tipo de análisis. Entonces, aquí, en el caso específico de las variables, tenemos dos tipos, metodológicas y por el tipo de medición. Entonces, las vamos a prácticamente conjuntar. Ahorita les enseño. Aquí viene súper bien este ejemplo. Sí, entonces, ok, primero, ¿qué es una variable? Es una propiedad que puede variar y su variación es susceptible de ser medible. Prácticamente son las características que vamos a considerar para medir dentro del estudio que nosotros propongamos. Metodológicamente tenemos variable dependiente y la variable independiente, ¿sí? Entonces, ¿esta cómo la voy a identificar? La variable dependiente es el efecto. La variable independiente es la causa, que es lo que genera esto, ¿sí? ¿Qué es lo que genera este efecto? Y por medición tenemos las variables cuantitativas y cualitativas, ¿sí? Entonces, las cuantitativas nos miden magnitudes, las cualitativas nos miden características, rasgos. Específicamente, las cualitativas nos dicen cualidades, características y pueden ser del tipo nominal u ordinal. Si son nominales, quiere decir que pueden adoptar algunos valores o alguna modalidad. Es decir, pueden ser dicotómicas o no dicotómicas. Dicotómicas es presente, ausente, positivo, negativo.
Sexo biológico solamente existen dos, que es masculino o femenino. Sí, yo sé que aquí van a pegar de brincos así de, ¿y dónde dejan? No, 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 no. Sexo biológico. Sí. Existe sexo biológico, sexo cromosomal y lo demás son entidades sexogenéricas. Sí, pero aquí nos vamos a, por eso es importante establecer esta definición. Eh, de hecho, sí hay una forma, este, voy a buscar el de Monkeypox. Creo que de hecho ni siquiera tengo aquí el disco duro. Ah, sí, tengo aquí un disco duro externo. A lo mejor aquí lo tengo. Les decía, este de Monkeypox se presta súper bien para esto que les digo. El hecho de establecer las variables nos va a permitir también elegir el método de análisis. Por ejemplo, puedo decir, es que diabetes es una magnitud porque también tenemos una medición. Ok, sí, pero, podemos partir del hecho de que, ok, el paciente tiene diabetes o no, es prácticamente positivo o negativo diabetes. Sí, tiene o no tiene. Sí. Entonces, hay que voltearlo. Listo. Ok, ahorita lo busco, pero siguiendo con esto, por ejemplo, las variables dicotómicas, prácticamente sí y no, positivo o negativo, presente ausente o masculino o femenino, dependiendo de cómo lo vayan a definir. Las no dicotómicas, sí, es decir, las que tienen más de dos rubros. Por ejemplo, el estado civil puede ser soltero, casado, viudo, concubino, arrejuntado, no es arrejuntado, es unión libre, sí. Grupo sanguíneo, los grupos sanguíneos es AB, O, y hay dentro de esos está el positivo y negativo, ¿no? Si lo quieren ver más cuestión social, ¿qué? Partido político, partido de afiliación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, nos dan más datos. Los ordinales, prácticamente su nombre nos lo dice, ordenan, nos generan un orden a partir de una denominación. Entonces, no hay una cuantificación, pero sí hay una denominación. Por ejemplo, como cuando dicen, ¿no? En la escala del 1 al 10, donde 10 es extremadamente satisfecho, eso ya no es propiamente una cualitativa o ordinal, porque sí hay veces en que se puede tratar como una medición, sí, entonces, pero aquí la parte, por ejemplo, cuando hacen preguntas, ¿no? Se encuentra muy satisfecho, satisfecho, medianamente satisfecho, insatisfecho o nada satisfecho. ¿No? Entonces, ok, ahí ya hay un orden. Y ese es un ejemplo de las ordinales. Pues aquí lo que viene en el ejemplo, ¿no? Dolor leve, moderado, intenso o muy intenso. Entonces, aquí ese tipo de preguntas, por ejemplo, si ustedes hacen algún tipo de análisis de esta forma, siempre se recomienda poner 4 opciones o 6. ¿Por qué? Porque si ponemos números impares, por ejemplo, 5 opciones, las personas se van por el del medio. Sí, entonces esto va a generar un sesgo porque entonces las personas no se van a decidir. El ser humano es indeciso por naturaleza y entonces no va a funcionar. Sí, entonces aquí importante, siempre hay que colocar números pares y eso va a obligar que las personas decidan. En el caso de las cuantitativas, son aquellas variables que nos van a dar números, ¿sí? Nos van a dar datos, nos van a dar escalas medibles. Entonces, pueden ser continuas, las cuales medimos de manera, incluso parcial. Pueden ser de intervalo, pueden ser de razón. Si son de intervalo, podemos nosotros clasificarlas. Personas entre 15 y 14 años, entre 15 y 19 años, entre 20 y 24 años. Sí, entonces aquí prácticamente el cero es un dato arbitrario. Las de razón, el cero sí es una escala medible. Sí, en las de intervalo el cero no es una opción. Las de razón sí. Por ejemplo, peso, talla, índice de masa corporal,
datos de laboratorio, por ejemplo, las químicas sanguíneas, pruebas de glucosa, este, en el examen general de orina, donde les decía, ahí, por ejemplo, en el examen general de orina, que no haya glucosa en orina está súper bien. Entonces, el cero tiene un valor, ¿sí? Y es determinante, porque resulta que sí hay glucosa. Entonces, ok, entonces, aquí sí, quiere decir que ya es un dato de que hay algún problema, ¿no? Entonces, en las de razón, nosotros podemos poner 0.x, 1 punto y cacho, 1 punto y esto, 3 punto tal. Sí, entonces aquí sí el punto tiene un factor importante. En el caso de los discretos, las cuantitativas discretas son números enteros, ¿sí? No tenemos, bueno, sí, sí, podemos tener un y medio hermano, ¿no? Pero pues, cuando ya dicen, ok, el número de hijos, cuál es tu, de todos tus hermanos, ¿qué número de hijo eres tú? No puedes decir, soy el cuatro y medio, ¿sí? Ni que fuera número de zapato. ¿No? Entonces es que, que se avientan algunas buenísimas, ¿no? Ahora que he andado en otros lares, en otras esferas. Así, ¿qué número de hijo eres? De papá soy el 3 y de mamá el 8. Sí, entonces así como de, o sea, ¿cómo? Y sí, y eso es una realidad, ¿no? De papá, luego son un número de hijo tal, porque resulta que son hijos de un matrimonio, y de mamá son otro número, porque son hijos de otro matrimonio de mamá. Entonces, eso es, también eso es una realidad. Muy probablemente, yo creo que sí, en algún momento se va a empezar a preguntar así, ¿qué número de hijo es? Y van a empezar a contestar de parte de quién. Si es de mi mamá, pues soy el mayorcito. Si es de mi papá, pues soy el más chiquito, ¿no? Entonces, eso también es una realidad, ¿no? Número de embarazos, ¿no? Aquí no, si, uno y medio, si pues, no está ni medio embarazada, o está embarazada o no está embarazada, no está medio embarazada. ¿No? Entonces, son datos, son información que debemos de tener el número completo. En el número de años, aquí puede entrar dentro de esto, puede entrar dentro de las continuas, porque dentro de las continuas puede ser, tiene un año, 3 meses, ¿sí? Que es muy utilizado en los niños, o incluso puede ser, tiene estos niños de 82 meses, ¿no? Entonces, así, pues, ¿cuántos años tiene? ¿No? Entonces, aquí. Podemos utilizar eso, ahí ya sería una variable discreta, cualitativa discreta, o dependiendo de según sea el caso, ¿no? Digo, cuantitativa discreta. Eh, es importante especificar número de años, puede ser número de años cumplidos, ¿sí? Pero es que mi cumpleaños es mañana. Sí, pero pues tú te estás integrando al proyecto o al estudio ahorita. Entonces, ¿cuántos años tienes cumplidos hasta ahorita? Sí. Entonces, si te integras mañana, pues entonces mañana pondrás tu nueva edad, ¿sí? Porque es hasta años cumplidos. Entonces, es importante establecer esta definición, ¿no? Finalmente, todos estos elementos, ¿qué es lo que van a provocar? Que nosotros tengamos un método de recolección de información, ¿sí? Eh, Aquí el método de recolección también debemos captar la información de manera homogénea. Tendremos que analizar esta forma en la cual se está recolectando la información, eh, tener muy bien establecido si va a ser un método indirecto, o indirecto. Eh, Aquí, por ejemplo, ¿qué va a ser menos cansado? A muchos les chocan las encuestas. ¿Por qué? Es que en la encuesta primero tienes que contestar una cosa y luego otra y el tiempo que le inviertes. Entonces, vean, prácticamente las encuestas son un método de recolección de información. Entonces, ok, ¿qué es más fácil? Que vaya yo con mis hojas impresas y que la persona, el paciente, escribe y escribe o elija, o utilizo una herramienta tecnológica. Tengo una aplicación, tengo un Google Forms, tengo no me acuerdo cómo se llama, un Forms de Outlook o Microsoft, lo que sea. Entonces, ok, ¿cuál es el método más sencillo? ¿Cuál es el método menos exasperante?
¿sí? Para recolectar información puedo utilizar los elementos de electrónicos porque de esta manera pues, va a ser más sencillo. Ok, es menos cansado, entonces, ok, sin problema, ¿no? Entonces empiezo a contestar. Y debo de hacer el diseño de la recolección de información de tal manera que pueda generar, digamos, como preguntas excluyentes. Es decir, eh, los profesionistas, pues resulta que tienen otros rasgos o características que me son de utilidad entender o conocer o me pueden servir para algún análisis, ¿no? Entonces, ok, escolaridad, estudio universidad, sí, ok, entonces continúe contestando todas las preguntas. Estudió hasta educación básica, ok, conteste hasta la pregunta 50. Entonces, se salta esas 50 preguntas y se va a la número 50 y entonces sigue contestando, ¿no? Entonces, preguntas de este tipo, armarlas de esta manera nos va a facilitar también mucho la obtención de la información. Entonces, esos son métodos directos. Cuando estamos directamente con el paciente, son las fuentes primarias, eh, los obtenemos de la población muestra, ¿no? Entonces, puede ser a través de la observación, ese es a través como de encuestas, ¿no? Pero puede ser, por ejemplo, lo que ustedes hacen, exploración física, palpación, etcétera, según sea el punto, ¿no? De manera indirecta, podemos utilizar fuentes secundarias, expedientes clínicos, documentos, los archivos clínicos. Por eso aquí sí les voy a pedir así de, por favor, por favor, por favor. Yo sé que ustedes muy medicositos, muy todo, pero no escriban en jeroglífico, ¿no? Hasta los jeroglíficos egipcios son más fáciles de leer. Sí, yo no sé de dónde les avientan esa maña de escribir tan fea, que incluso vamos con quien lo escribió y ni siquiera le entiende. Lo peor de todo es que, ay, es que no me acuerdo qué quise poner aquí. Así de, es tu letra. Entonces, si tú lo escribiste y ni siquiera le entiendes así, ¿no? Hazme el mentado favor. Entonces, por favor, eso sí les veo. Por favor. O sea, conozco médicos que escriben bien bonito, sí, aunque estén apurados y escriben bonito los condenados, y escriben muy rápido, entonces, por favor, por lo que más quieran, sí, hagan caligrafía, cómprense un cuadernito, no sé, en el mercado de la papelería o en su papelería de confianza, sí, y pónganse a hacer. Por Dios, me volví mi abuela. Y pónganse, sí, un poco más de soltura en la mano, ¿no? Eso les va a ayudar mucho. Pueden escribir de manera así, todo en una línea, sí, sí lo pueden escribir, pero que se entienda, ¿sí? Porque hacer una revisión de expedientes clínicos no es lo más pesado que puede haber. Yo sé que ahorita ya en algunos lugares utilizan el expediente electrónico. Sí, eso quiere decir que ahora sí van a tener que aprender a escribir rápido en la computadora, en un teclado. Sí, no van a llevar mecanografía, creo que se llama el área, materia, lo que sea. Sí, pero sí, ahora con el expediente clínico en electrónico, pues bueno, van a tener que utilizar computadoras en los centros hospitalarios. ¿Quién sabe cuándo les van a poner la computadora? Pero pues ya quieren modernizar. ¿Sí? Entonces, aquí los métodos de recolección de datos secundarios o de métodos indirectos también son importantes, sí. Aquí, en los métodos directos, cuando obtenemos información directa del paciente, muchas veces sí llegamos a necesitar un consentimiento informado, es decir, que ellos autoricen que son objeto de estudio, van a participar en el estudio, sí, porque en ocasiones, puede ser como muy informal, ¿no? Luego, el método de recolección indirecto o de bases secundarias, no necesariamente necesitamos un consentimiento informado. Aquí necesitamos una carta de asentimiento informado. Hay veces en que en una ocasión llegué a ver que en un hospital cuando tenían el expediente clínico del paciente, integraban una hoja donde decía, doy mi autorización para utilizar mi información con fines estadísticos, epidemiológicos y no sé qué, y de control de bla, bla, bla. ¿Sí? Y los pacientes lo firmaban, les decían, tiene que leerlo y eso. Y hay pacientes que decían, ah, sí, lo firmo y se acabó, ¿no? Ni siquiera lo leían. Entonces también eso es importante. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el paciente da autorización para utilizar su información obtenida en el archivo.
¿sí? Pero ojo, no toda la información que se genera del paciente va a ir en el archivo. Eso es, por ejemplo, eso se los menciono ya en cuestiones más de bioética, ¿no? Entonces, aquí, para el instrumento de medición, finalmente me va a permitir eh, elegir de qué manera, qué instrumento me da una confiabilidad y sobre todo es válido para tomarlo en consideración para obtener las mediciones que yo necesito. Por ejemplo, vamos a definir confiabilidad, que es el grado en que la aplicación es de un instrumento, la aplicación repetida a objetos o sujetos semejantes produce resultados iguales. ¿Sí? Entonces, en el caso de los instrumentos que son válidos, son aquellos que miden realmente lo que deben de medir. ¿Sí? No hay problemas para hacer la determinación. Entonces, la validez va en ese sentido. Entonces, aquí es importante enlistar las variables, tener muy bien definida de manera conceptual qué es lo que vamos a utilizar y también colocar de preferencia, tener bien de dónde vamos a utilizar esta definición. Puede ser un término mesh, sí, puede ser un término mesh. Puedo utilizar la definición de X autor, sí. Hay que citarlo de acuerdo con o entre paréntesis, ¿no? La definición de enfermedad esta es esto y entre paréntesis Fulano et al. 2022, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir establecer la conceptualización, entender bien cómo se va a manejar en este trabajo de investigación y establecer ahora sí todas las características de operacionalidad de cada una de las variables. Entonces, ya que tenemos todos estos elementos y la lista de las variables, ahora sí, hay que diseñar el instrumento. ¿Cómo vamos a obtener estos datos? ¿De qué manera los vamos a conseguir? ¿Y para qué es esto? Para controlar todos los sesgos probables. ¿Sí? ¿Puedo hacer unas pruebas piloto? Claro que sí, las pruebas piloto me van a permitir estandarizar y conocer qué es lo que no estoy tomando en cuenta, disminuir los sesgos. Entonces, al final, ya que tengo toda esta información, ahora sí, los datos, ¿cómo los voy a organizar? Los voy a escribir, los voy a comparar, eh, gráfica, cuadros, tablas, ¿qué es mejor? Eh, ¿Cómo las voy a manejar? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son las medidas de resumen? ¿Cuáles son las pruebas estadísticas que voy a estar considerando? ¿Cuál es el análisis estadístico que voy a meter? Sí, entonces vean, por ejemplo, este es un ejemplo de una personalización de variables. Por ejemplo, aquí, infección de vías urinarias. Infección de vías urinarias por Escherichia coli. ¿Qué es una infección? Infiltración de de Escherichia coli específicamente, y que genera una infección, puede ser uretritis, vejiga, riñones. Infección por Escherichia coli tipo B. Es una infección, por Escherichia coli, productor de beta-lactamasas de espectro extendido, y aquí se especifica resistente a estronam, cefazolina y ceftriaxona. Pueden decir, pero es que las tipo B son resistentes a otros antibióticos. Sí, es a un esquema mayor, sí. Pero en este trabajo en particular se utilizaron estos tres antibióticos para establecer la resistencia a B. Si uno de estos tres no estaba, no se clasificaba como tipo B. Sí, entonces aquí estos dos, ok, ¿cuál es la definición operacional? A que, por ejemplo, de acuerdo a los datos del laboratorio, si hay un crecimiento de microorganismos mayores a 100,000, se considera una infección, ¿sí? Unidad de medida para este trabajo, ¿sí? El uno es que tenga una infección por Escherichia coli B, el 2 es por Escherichia coli no B. ¿Sí? Eso quiere decir que como unidad de medida es 1 y 0, es una nominal dicotómica. ¿Sí? Entonces, así lo voy a considerar. Sexo biológico. Ah, el sexo biológico es la totalidad de ta. Operacionalmente, aquí va a ser masculino o femenino. Unidad de medida para este trabajo lo voy a tomar como 0 femenino, 1 masculino. Eso quiere decir que es nominal dicotómica. Edad, número de años cumplidos según fecha de nacimiento. Sí, voy a utilizar la edad en años. La unidad de medida son los años y eso quiere decir que es una cuantitativa continua. Diabetes tipo 2, que es definición operacional. Ah, pues, aquí.
si está reportada en el expediente o no. Si no está reportada en el expediente, pues entonces no. Entonces la unidad de medida es sí o no, 0 y 1. Dicotómica. Enfermedad reumatológica igual. Índice de masa corporal, pues aquí va a ser distinto. Voy a considerar los datos de peso y altura, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la unidad de medida que va a manejar es kilogramos por metro cuadrado y eso quiere decir que es una cuantitativa continua, ¿sí? Entonces, aquí, este es otro ejemplo. Ah, trastorno del neurodesarrollo. Definición conceptual, operacional, cuál va a ser su indicador y tipo de variable. Sí, entonces hay datos que pueden cambiar. Este es otro diseño. Edad, tiempo transcurrido, ven, tiempo transcurrido desde el nacimiento. Para fines de este estudio se captó la edad según años y meses, obteniendo directamente la fecha de nacimiento del niño. Indicador meses y años. Quiere decir que es cuantitativa, sí, pero va a ser discreta porque voy a tener los datos de meses, los años más los meses. Sexo igual, sus características y es nominal. Sí, pero aquí lo manejaron diferente. Vean, aquí ellos quisieron manejar como nominal. Sí, les decía el ejemplo que les quería mostrar. Ay, mm, mm, es este. Este es un Word. Vean aquí. No es el de Monkeypox que les decía, pero es va por ahí. ¿Sí? Variable, aquí, Monkeypox, definición conceptual, operacional, unidad medida, presente o ausente, entonces es dicotómica. Edad, según fecha de nacimiento, edad en años, diabetes, VIH, variables en diseño. Aquí ya se habla de un diseño experimental. Hablamos de confluencia en cultivo celular, efecto citopático, unidad formadora de placa, dosis infecciosa media. ¿Sí? Entonces, ¿qué es su definición operacional? Es el porcentaje de ocupación por las células en un área. Sí, entonces, una cosa es qué es la definición, cómo lo definimos, y otra cosa es aquí, ok, va a ser el porcentaje, va a ser la alteración. Sí, aquí esto ya es numérico, ¿sí? Entonces aquí es el número de tal con tal, ¿sí? Entonces, la unidad de medida, esto se da por porcentajes, esto se da porque sea presente ausente, esto tiene una unidad de medida que es esto, y esto también se da por porcentaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a tratar? Sí, entonces, esta es otra forma de las que les decía. Déjenme ver si aquí en la que les digo viene. No, es que le va a tomar tiempo. Cursos de la O. Dice que no. O. A menos de que lo tengan con otro. No, estas son calificaciones. Y ni modo. Entonces creo que no. Bueno, yo se los quería enseñar, pero creo que no. No se va a poder. Pero bueno, ok. Entonces, vean. Un ejercicio que en ocasiones es bueno. Ya esto ustedes no lo van a hacer para la entrega. Sí, entonces esta parte de ya tenemos establecidas estas variables.
Aquí, las tablas de salida. Sí, este es un ejercicio que en caso de que tengan o haya como esa duda así de qué será mejor, cómo lo establecemos, qué presentamos. Bueno, ok, yo voy a hacer esta comparación. Ah, bueno, pues entonces, eh, estas son mis variables. ¿Cuál sería la variable dependiente y cuál sería la variable independiente aquí? La, la independiente sería la prevalencia de infecciones vías urinarias, ¿no? Sí. ¿Qué nos dice la variable independiente? ¿Es la causa o es el efecto? La causa. Y aquí está. La independiente, recuerden, independiente es la causa, la dependiente el efecto. Entonces, la independiente van a ser aquí estas, las variables, todas estas variables. Y la dependiente va a ser presenta o no presenta la enfermedad. Sí. Entonces, puedo tener la edad, el aislamiento microbiológico, sexo biológico, tipo de paciente, si es un paciente de consulta externa, etcétera. Aquí, ok, voy a hacer una correlación o voy a determinar ¿cómo se llama? Un factor de riesgo, ok. Entonces, me es importante primero hablar de la correlación, su factor de riesgo y como es un factor de riesgo, debe de llevar su intervalo de confianza y el valor P, ¿sí? Entonces, considero estos elementos. Aquí, por ejemplo, también es importante que nosotros hagamos un esquema del diagrama de trabajo. ¿Cuál es el flujo de trabajo que yo voy a hacer? Lo idóneo esta es mi idealización, esto es lo que voy a hacer, ¿no? A partir de los datos de los pacientes, voy a analizar estos, determino la prevalencia, ya que determine la prevalencia, elijo los que tienen a este microorganismo. Ya que tengo los que tienen este microorganismo, los clasifico en dos, los que tienen a Blay y los que tienen a Noble. Eso quiere decir que unos van a ser mis casos y para este fin voy a utilizar los controles y les voy a analizar a ambos grupos, características demográficas, asociación, regresión logística, sexo por sexo, paciente, bla, bla, bla. No, entonces, ok, este es un flujo de trabajo general. Ahora, aspectos éticos y bioéticos, ¿qué consideraciones voy a tomar? Cuando hablamos de cuestiones éticas, déjenme ver qué más viene. Creo que tengo uno más bonito de esto. Pero bueno. Eh, por mientras este se los enseño, este me sirve. En cuestiones éticas, ¿por qué es importante éticas y bioéticas? ¿Por qué es importante establecerlos? En los centros hospitalarios tenemos todos estos comités, el de asociaciones médicas profesionales, el de ética médica y hospitalaria son diferentes. Son diferentes, el de ética médica y hospitalaria es diferente de los otros comités. El de formulación de políticas o el comité consultivo es otro, se encarga de las cuestiones médico-legales. El Comité de Ética en Investigación, sobre todo, muchos tienen confusiones porque el Comité de Ética en Investigación se va a encargar de una revisión metodológica de los protocolos de investigación. Este Comité de Ética en Investigación en particular se confunde con el Comité Hospitalario de Bioética. No son lo mismo. En el caso del Comité Hospitalario de Bioética, se encarga de cosas completamente diferentes. Ellos toman en consideración manejo, toma de decisiones, todo lo que tiene que ver con un paciente en particular. ¿Por qué? Porque en el caso del Comité Hospitalario de Bioética les llegan casos, ¿sí? Los casos de los pacientes. El Comité de Ética e Investigación trata de los protocolos, revisa los protocolos que no se vulneren los derechos de los pacientes, ¿sí? Entonces, son completamente diferentes. Les decía, hay uno más bonito de ese. Déjenme lo busco porque ese sí lo tengo. Eh, yo sé, bueno, si acaso alguno quizás se pregunte, bueno, pero ¿por qué no se habla mucho de esta diferencia? ¿O por qué se refiere mucho a esta diferencia? De manera personal, particular,
yo tuve una formación de comités, para comités hospitalarios de bioética, entonces a mí me enseñaron toda esta información. Y de hecho, para una doctora doy una clase de comités hospitalarios de bioética, entonces siempre me llama. Vean, es esto. Y ¿se los presento o no se los presento? Am, estoy buscando, estoy buscando, estoy buscando. Beneficencia, no maleficencia. Ah, caray, ya no la encuentro. ¿Será este? No. No son las comisiones. ¿Dónde están las características? Ah, es este. Les decía, tengo uno más bonito. Este es el que armé apenas. Aquí, y este es importante para ustedes. ¿Por qué? Eh, los valores bioéticos que muchas veces entran en conflicto son cuatro principales: la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Sí, es decir, la autonomía, vamos a que la prioridad en la toma de decisiones es el paciente toma sus propias decisiones. Beneficencia es hacer el bien, buscar el beneficio del paciente. La no maleficencia es evitar daño, no coercionar, coaccionar a los pacientes, no generar el menos daño posible. Y la justicia tiene que ver más con la parte distributiva de los recursos. Sí, hay que jerarquizar. Entonces, en cuestiones bioéticas, estos son los cuatro principales. En cuestiones éticas médicas, entra un quinto, que es responsabilidad y precaución. Sí, aquí es donde entra sobre todo los comités de ética revisan esto. Sí, ¿por qué? Porque son diseñados para orientar la toma de decisiones en cuanto a la probabilidad de que existan riesgos y de este modo responder a las consecuencias derivadas de los actos propios. Sí, entonces en cuestiones de ética médica entran en función estos cinco. En cuestiones de bioética, como son más enfocados a los grupos poblacionales, son cuatro. Pero aquí, sí, sí o sí, bueno, más que poblacionales, a los individuos propiamente en los comités de bioética. Pero cuando ya se tratan en la toma de decisiones, finalmente, por eso bueno, no sé si les llega a comentar, pero el área médica, los médicos son los únicos que pueden trabajar directamente con los pacientes. Sí, son los únicos, ninguna otra área. Entonces, en este caso, bueno, se me hace que va a pasar esta diapositiva para allá. Aquí sí, entran en función estos elementos. No, ya los pongo aquí y quito este. Entonces, vamos a compartir la otra pantalla. Sí, entonces aquí entran en función estos cinco elementos, sobre todo en la toma de decisiones que tiene que ver con los pacientes. Eh, Aquí entran en funciones también, sobre todo en la responsabilidad y precaución, la parte del área médico-legal, lo que les decía, el comité de formulación de políticas o el comité consultivo, o puede ser ambos o puede ser separados. Entonces, sí. En el caso de los comités de asociaciones médicas y profesionales, son muy claros. Ellos dicen, hasta aquí llega el papel del médico general, hasta aquí llega el papel del médico militar, del infecto, del urólogo, del internista, etcétera, etcétera. Sí, entonces se manejan distinto. En el caso de los comités de ética médica y hospitalaria, les digo, son los que trabajan en conjunto para